Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado para reunirnos al escudriño de tu palabra, al estudio, Señor. Retira, por favor, todo mal pensamiento, toda perturbación que esté impidiendo esta capacitación, este discipulado, eh, cualquier peligro del enemigo que nos quiera obstaculizar o retirarnos de nuestras labores y de nuestros compromisos y nuestro trabajo. Hazlo a un lado, Señor, por favor, en el nombre de Jesús te lo pido. Dale paz a nuestros familiares y a todos los que están aquí participando para que en sus hogares, cuando estén viendo este estudio, puedan llevar mucho fruto, puedan llevar este estudio a sus vidas y amarte, Señor, y conocerte más. Ponemos todo lo que compartamos en tus manos, Señor, para que seas tú el que entrega la palabra y nosotros los que la recibimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues mira, estábamos en Mateo 1, digo Juan 1. Vamos a recordar un poquito esto. Acuérdate que aquí lo que estamos tratando de hacer es, yo estoy tratando de llevarte al punto donde puedas estructurar tu mensaje y compartirlo, ¿de acuerdo? Pues va a llegar un momento donde vas a tener que compartir aquí dentro del estudio. Ahorita hemos participado donde decimos y damos, bueno, pues yo veo esto, yo el otro, experiencias, cosas, pero pues va a llegar un momento que hay que compartir, ¿no? Entonces estamos en Mateo, en Juan 1, viendo cómo Juan, hace un poco de historia. Juan es el discípulo que acompañó a Cristo de principio a fin. Jesús lo escogió, Dios lo escogió para un propósito muy, muy importante. ¿Por qué? Porque vemos que encarga a su mamá, a Juan, ¿de acuerdo? En ese tiempo, en la época en el judaísmo de aquel entonces, si los familiares morían y dejaban sola a una mujer, a la mamá o a la esposa, pues quedaba desprotegida y podía ser despojada de todos sus bienes, ¿de acuerdo? Entonces también hablando legalmente y físicamente, en el momento que Cristo dice, Juan, he aquí a tu madre, madre, aquí a tu hijo, en ese momento, como lo está declarando frente de las autoridades romanas, está legitimando que a partir de ese momento, Juan da cobertura a María. Ese es un dato interesante legal, porque vemos que a Dios no se le escapa nada, ¿me entiendes? Entonces, el no tener ese marco de referencia es peligroso porque nos salimos del contexto. Entonces, antes de subir y elevar cuáles son las intenciones de Jesús espiritualmente al hablar eso, hay que también entender la parte física de lo que está pasando. Es como si hubiera declarado un testamento. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, pasando esa página. Esto lo estamos hablando para que veas el uso que Dios dio a Juan, ¿de acuerdo? Hablar del Evangelio de Juan sería cosa inútil si no entendemos el uso que Dios le dio a Juan. Ok, paso 2. Previo a estos acontecimientos, Juan, en el libro de los Hechos, Jesús viene, se hace presente, y previo a que Jesús fuera al Padre, manda a llamar a Pedro íntimamente, pero en ese aspecto Juan le acompaña. Entonces es interesante ver que ante esa situación, Pedro hace un comentario y ese comentario este, lo hizo al final Estoy tratando de buscar el versículo.
del Evangelio. Esto está escrito en el Evangelio del Juan, al final. Dame un segundito. La cuestión, más allá de leerlo, es Juan 21. Vamos rápido ahí, porque sí me interesa que lo veamos. Juan está anunciando, Jesús está anunciando que los va a tener que dejar. Jesús está revelando también que va a venir el Espíritu Santo a ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ve lo que dice Jesús en el verso 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacenta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Esta es una profecía que Jesús le está dando a Juan, digo a Pedro, porque le está anunciando que lo van a encarcelar, ¿no? Casi no te escucho. El arresto, claro. Ah, sí, sí. Que lo van a arrestar junto con su esposa, etcétera, etcétera. Verso 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sí, sígueme. Ok, otro punto importante hay que entender, porque ya estamos viendo que Jesús está profetizando lo que les iba a pasar a todos. Asimismo, profetiza a Jesús las cosas que son para nosotros. Y ese es el estudio que vamos a ver hoy. De eso se trata. Sigamos, verso 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Vamos a ver que Dios le dio a Juan un papel privilegiado, un uso importante, y esto debe de quedar claro para ti. ¿En qué aspecto? En que en Efesios 2, 8, 9 y en el capítulo 10 dice que fuimos, te lo voy a leer, vamos a Efesios 2. Efesios 2:10 dice, porque son, ok, voy a leerlos desde el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús. Fíjate lo que estoy relacionando. Este versículo se ve manifestado en la vida de Juan, así en la de Pedro y así en la de cada uno de nosotros, hasta nuestros días, en todos los que le reciben. ¿Por qué? Porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, a Juan, Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviese en ellas. ¿Y cuál fue la obra que Dios hizo con Juan? Escribir el Evangelio y el Apocalipsis y tres epístolas. ¿Cómo ves esa situación? Entonces, no, estoy preguntándote qué opinas de esa situación. Eh, ¿Cómo lo ¿Que veo? qué opinas tú de que nosotros podamos ahorita entender que este versículo de Efesios 2:10 se ve, se ve hecho, manifestado realidad en la vida de Juan? Porque en este verso que te leí del Juan 21,
Jesús le dijo a Pedro, ¿y a ti qué si quiero que Juan haga esto? ¿No acaso es lo mismo del versículo? ¿Y el Sí, resultado cuál fue? Evangelio de Juan, sus epístolas. epístolas y el Apocalipsis, ¿no? Y fue arrastrado, arrastrado, perseguido, tomado, arrestado y soltado en la isla de Patmos, ahí, soltado en una isla donde se le revela el Apocalipsis. Que eso no debe de hacernos entender que este libro es verdadero. Absolutamente. Además que todo tiene un plan de Dios perfectamente establecido, todo. Ok, lo que trato de expresar yo es que Dios te da la salvación con un propósito también. Eso es lo que quiero que se entienda. Hay un propósito para que Dios te dé la salvación. Entonces, sí, sí, Dios quiere que seamos salvos, sí, sí, Dios quiere que lleguemos a su presencia, sí, pero también quiere un propósito con tu vida. Sin embargo, es bien entendido y hay que entenderlo de esa manera, pues tú puedes no hacer caso a ese llamado, ¿verdad? No hacer caso a ese propósito que Dios te dio y pues tú nada más quedarte con la salvación y etcétera, 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 ¿no? Para eso Entonces, está perdón, dime, un dime. poco desde el principio sucede eso, ¿no? Al final también viene en la palabra que no somos nosotros los que nos elegimos, es Él quien nos elige. Y después en Apocalipsis, Juan, Ujú. Él llamaré a la puerta, si abres, entraré y cenaré contigo. También está esa opción, ¿no? Yo te elijo, tengo un propósito, pero puedes decir que no. Y ese ya Bueno, ese es otro tema para que te ubiques. Aquí estamos partiendo de la base que ya lo recibiste, que amas a Dios, que lo recibes, pero es importante que sepas que Dios no te dejó nada más ahí, que te está regalando un propósito. Y te lo voy a decir por qué lo estructuro de esta manera. Porque todos los que verdaderamente aman a Dios se ponen felices de que Dios tenga un propósito para ellos. Eso es lo que trato de explicar. El que verdaderamente ama a Cristo, el que verdaderamente ama a Dios, el que verdaderamente cree en su Hijo, el que a profundidad, ¿me entiendes? Como con la fe de los apóstoles, el que lo ama con la fe de los apóstoles, se emociona que Dios tenga un propósito para su vida y desecha todo lo demás. Ahora también la palabra de Dios nos muestra que tenemos medidas de fe, ¿ok? medidas de fe. Medidas de fe, porque dice, nadie tenga más alto estima de sí mismo que la medida, que conforme a la medida de fe que Dios puso en cada uno de nosotros. Entonces, sabemos que hay medidas de fe, pero ahorita estamos hablando de las personas que verdaderamente tienen esa fe de los apóstoles. ¿De acuerdo? Este particular estudio de hoy va dirigido a las personas que tienen esa medida de fe en su corazón. Para no, porque si no entendemos eso, eh, estarías excluyendo, coaccionando, cortando, tijireteando la obra de Dios. ¿Me entiendes? Porque estarías diciendo que todos los que no tengan esa medida de fe están excluidos de la presencia de Dios, todos los que no tengan esa, etcétera, etcétera. Entonces, estarías implicando una serie de cosas que son mentiras. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de una medida de fe, estamos hablando de un propósito que Dios tenía para cada uno. Entonces, en este ramal de discípulos de Cristo que se desarrollaron a través de los apóstoles, pues vemos que algunos no están citados en la palabra de Dios, ¿no? Que son, pero Jesús sí habla, porque Jesús, cuando oró por los apóstoles a su Padre, dijo, por estos
y por los que han de creer en mí a través de ellos. ¿De acuerdo? Jesús, en una de sus oraciones, dijo al Padre, te pido por ellos y por los que han de creer después de ellos. ¿Ok? Entonces vemos que hay un mar, como las estrellas que no puedes contar, como la arena del mar que no puedes contar. Así fue profetizado que dijo, y de ti serán benditas todas las naciones, le dijo a Abraham, y tu descendencia será como las estrellas, como la arena del mar, ¿no? Y esas son todas las personas que han de creer en Cristo. Ok, para seguir avanzando esto, bueno, ya dejamos en claro que Jesús a cada uno le dio una obra. Asimismo, a cada uno de nosotros nos está poniendo una obra, ¿de acuerdo? En nuestras manos una obra para hacer, ¿ok? Vamos a seguir leyendo, ¿te parece? Sí, sí. Juan 15. Vamos a leer todo el corrido. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para llevar más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se sacará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado. Así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, verso 10, permaneceres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mí gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por un amigo, por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace tu Señor. Pero soy llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidiereis al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os ames los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es
para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de mi Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daré testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ok, todo lo que hablamos de la introducción es importante porque aquí viene el propósito que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Se puede partir como en cuatro secciones de conocimiento. Aquí hay un conocimiento que podemos rescatar y digamos que se puede partir en cuatro secciones. Lo primero es yo soy la vid verdadera. Ahora aquí Jesús se declara como el verbo, como por aquel que las cosas fueron hechas. ¿De acuerdo? Porque por todo por él fue hecho. Porque si tú te apartas de Cristo no puedes llevar fruto. Si tú te apartas de Él, no puedes llevar fruto, ¿de acuerdo? Entonces, hay otra cuestión que era la que estábamos diciendo, en donde, bueno, pues imagínate, ahora vamos a hablar de una vida de fe, ¿de acuerdo? Eh, ¿Te acuerdas de Edith, no? No, bueno, un amigo. Bueno, rebobinando esa situación. El pámpano es aquel persona ya convertida y digamos que estás en Cristo, que estás haciendo todas tus cosas, pero pues no le estás poniendo mucha atención, ¿me entiendes? ¿Y qué es no ponerle mucha atención? Pues vas a la iglesia, te sientas, te congregas, regresas a tu trabajo durante toda la semana, no te acuerdas de Dios ni un minuto, ni siquiera te has interesado en conocer a Cristo, ni te has interesado en conocer la palabra, vuelves a llegar a otro domingo más. Y entonces empiezas a hacer de tu relación con Dios una práctica religiosa. Porque al llegar al servicio, al llegar a la congregación, no tienes palabra para dar, nada que compartir. O sea, el común denominador de tu conversación no es Cristo, sino la película que viste en la semana. El común denominador es cualquier otra cosa que te haya pasado en el mundo. Por eso Jesús dice, estamos en el mundo, ellos están en el mundo. Sí, sí, estamos en el mundo, pero de la boca habla el corazón. Entonces, cuando llegamos a congregarnos, a hablar con un amigo, con un hermano y con esto y con el otro, pues vamos a reflejar en dónde anda tu corazón, ¿de acuerdo? Ok, también Jesús nos muestra que ya somos limpios, que nos hizo salvos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por la palabra que hemos recibido. Porque su palabra dice que todo aquel que le recibe como Señor y cree que Dios le resucitó entre los muertos, Romanos 10, él será salvo. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos sido salvados. Entonces esto que yo estoy haciendo ahorita contigo es lo que vas a ejercitarte en tu lectura, en tratar de descubrir y entender que esto Jesús lo dijo antes de que fuera revelado a través de los apóstoles y las epístolas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, sí. Ah, mira, se nos unió un hermano aquí. Hola. Entonces, bueno, sigamos adelante. Para nosotros, ya somos limpiados. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Si tú ver, ¿qué le dijo a Pedro? ¿Cómo inició con Pedro antes de irse? ¿Pedro me amas? ¿Pedro me amas? ¿Pedro me amas? Tres veces lo dijo. Entonces ahorita yo digo a todos los que nos están viendo, ¿lo aman?
¿Aman a Cristo? ¿De verdad aman a Cristo? Entonces, tres veces les pregunto, ¿y sabes qué? Si amamos a Cristo, debemos de permanecer en Él. Más bien, por amor a Cristo permanecemos en su palabra. ¿De acuerdo? Por amor a Cristo permanecemos en Él. ¿Ok? Creo yo que esa es la perspectiva a la que estoy invitando a reflexionar en este momento. Por amor a... Hay mucha diferencia, ¿de acuerdo? Que por amor a alguien le sigas, a que porque por metodismo lo hagas, ¿de acuerdo? Tú vas a tu casa con tu esposa y vas con tus hijos día con día, regresas a casa por amor. Entonces, reflexionemos en esta situación. Estas palabras que dijo Jesús, permanecer en mí y yo en vosotros, es nosotros amamos a Cristo y como le amamos, buscamos permanecer en Él. Y como le amamos, Él permanece en nosotros. ¿Ok? Y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en Él, en la vid, así tampoco vosotros. Ahora bien, como amamos a Cristo, las obras de Cristo queremos hacer. Entonces, vamos viendo que este Evangelio de Juan 15 es una carta en la que debemos de reflexionar para que nos demos cuenta dentro de nosotros el amor que le tenemos y que nos demos cuenta muy dentro de nosotros que por el amor que le tenemos, estamos con Él. ¿De acuerdo? Ah, vamos a ver las preguntas al final. Es interesante esta pregunta de la de Pedro, porque también hay que tomar en cuenta que venimos de una vida de incredulidad. Pedro es una persona que Dios usó mucho para mostrar que el amor de Dios es tan noble y es tan bueno que es paciente con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tropezamos o por incredulidad nos hundimos en el mar, ¿cuál es la promesa de Cristo? No los dejaré y no los abandonaré. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, disculpa hermano, ¿cuál es tu nombre? Que nos estás escribiendo porque no veo el nombre. Ok, entonces vemos esta situación citando el ejemplo que nos estaban dando, ¿de acuerdo? En donde, ¿qué sucede si tú por incredulidad caes? Si tú por incredulidad te hundes, pues ¿qué va a suceder? Cristo te va a levantar, ¿de acuerdo? Cristo te va a levantar. Esa es la promesa de Jesús, porque Él sí va a buscar que permanezcas en Él. Ok, entonces vemos la primera parte del capítulo 15 del uno en adelante hasta el 10, hasta el 11. Vamos a segmentar la primera parte hasta el 11, ¿de acuerdo? ¿No? Hasta el capítulo 11 vemos cómo Jesús está dándonos una instrucción precisa de la importancia que es permanecer en Él. También nos está dando una instrucción precisa de que a través de permanecer en Él vamos a llevar mucho fruto. Y nosotros, en el verso 10, esta es una palabra que
nos puede servir de evaluarnos a nosotros mismos. ¿Quieres evaluarte a ti mismo cómo está tu caminar en Cristo Jesús? Lee el versículo 10. Si guardas mis mandamientos y permaneces en mi amor, así como yo he guardado el mandamiento, los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Todos los días que tú te levantas y que estás en el ajetreo del día con día, esta es la medida donde nos vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque si guardas mis mandamientos, ya se la menté a este, ya se la refresqué. ¿Sabes qué? Traigo coraje con fulano o sutano de tal, ¿de acuerdo? Traigo coraje con fulano, con sutano, con esto, con perengano. Entonces, no estoy guardando sus mandamientos, ¿de acuerdo? No lo estoy haciendo. Entonces, este versículo nos ayuda es como un espejo que nos ayuda a vernos constantemente para ver qué está pasando con nosotros. Y con esto cerramos el estudio, ¿te parece? Sí, Para que sí. podamos platicar. Entonces, en el diario, vamos en el diario, en el diario, en el diario. ¿Sabes qué? ¿Quién creo que se conectó? Porque el comentario de lo de Pedro, ahorita me está cayendo el 20. Siempre hay contienda. O sea, cuando hay personas que no se dan cuenta, pero no están hablando la palabra, están defendiendo su religión, las tradiciones, ¿ya me entiendes? Entonces defienden tradiciones, defienden esto, defienden el otro, y pues hay que tener mucha paciencia, ¿ok? Y son los que te van a rear fregadazos, ¿no? Entonces tú, no importa dónde tú estés, o sea, no, no porque alguien, no, tú puedes estar en tu propia congregación y el que te va a empezar a dar de fregadazos es el que trae algún hábito, alguna costumbre, alguna cosa de otro lado. No es del Evangelio, no viene del Evangelio. Él lo hace porque en su manera de pensar, porque así se lo enseñaron en su casa, tú debes de lavar los platos con la lengua, ¿no? Es un mal chiste. Entonces, bueno, entonces, pues como este cuate no los limpia de esta manera, pues sabes que no, pero no se dan cuenta que tú lo estás limpiando a la manera que Jesús dijo. ¿Captas eso? Nosotros Sí, debemos de actuar a la manera que Jesús dijo. Y actuar a la manera que Jesús dijo va a acarrear a tu vida fregadazos. Ya, eso, eso que te quede claro, ¿no? Bueno, aquí queda demostrado, porque no hay, hay fregadazos, no participación. Ok, entonces este verso 10 perdona, nos hace ver, un dime. segundito, un segundito. Perdóname, pero me había encantado saludarla. No puedo creer, güey. Es como si hubiera entrado al salón a vendarte los pantalones. Lo mismo, güey. Es lo mismo, es lo mismo, güey. ¿Te acuerdas de ese día? No, no, güey, pues lo acaba de hacer ahorita otra vez. Lo acabo de hacer otra vez. Y yo estaba ahí Bueno, de nuevo, güey. Pero bueno, ya, ok. pues me da gusto porque ya vas relacionando. ¿Ya ves cómo las cosas se repiten? Ay, sí. Entonces, eso que te está pasando, eso lo celebro, porque ya cuando empiezas a ver dimensionalmente, o sea, cuando ya no ves el mundo plano y empiezas a verlo con dimensiones, o sea, empiezas a ver la dimensión de tu pasado con el presente, la relación de la palabra con tu día de hoy, esas son las dimensiones de Dios, ¿no? Esto no lo está diciendo ningún libro, ningún nada, esto lo estoy diciendo yo como una alegoría para poder ilustrar esta situación, ¿no? Sí, Pero sí no. tienes razón, pasó lo mismo. Pero no, no, no se quedó, güey. No vas a entrar a aventarte el pantalón. Lo mismo. Lo mismo. Ay, qué vaciada. Te agarraste mis pantalones. Pues tómalos. Mira, también te vas a encontrar con esto. La gente que va buscando madurar en algo, llámale una disciplina, llámale lo que sea, y que trae una férrea convicción de que tiene la verdad y el conocimiento en él, va a luchar contra los viejos. ¿Me ligas? Va a luchar contra esto. Entonces, bueno, quedamos que en el versículo 10 tienes como un espejo que te va a ayudar a ver.
qué está pasando con tu crecimiento espiritual, ¿de acuerdo? Ok, entonces me voy a poner un poco de tus zapatos, te voy a hacer un pequeño resumen. Tienes que ir viendo que dentro de la palabra de Dios vamos a encontrar profecías, vamos a encontrar, en la palabra de Dios vamos a encontrar promesas, ¿de acuerdo? de acuerdo. Esto es una promesa. Yo soy la vid verdadera, es una promesa. Vosotros estáis limpios, es otra promesa. Que si, otra promesa es que si permaneces en él y él en ti, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanece en la vid. Esta promesa ya se cumplió en tu vida porque recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Entró el Espíritu Santo en ti. A partir de ese momento, tú permaneces en él y él en ti. ¿De acuerdo? Ok, Por eso el mensaje que nos escribieron fue chocante la respuesta, por eso la respuesta fue chocante, porque ese mensaje fue escrito por una persona que piensa y que sigue una corriente que sigue una doctrina a través de la cual se dice que la salvación se pierde. O sea, dentro del cristianismo hay una doctrina que dice que la salvación se puede perder y hay otra que la salvación no se pierde, ¿de acuerdo? Entonces hay personas que crecen en el Evangelio, que están instruidos, que leen la palabra, etcétera, hacen muchas cosas bien, pero en su doctrina piensan que la salvación se pierde. Nosotros somos de los que tenemos un montón de versículos que nos dicen de que no se pierde, sin importar qué. sin importar qué. Dijo Jesús, y nadie las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y las que oyen mi voz, a ellas yo las conozco y nadie las arrebata de mi mano. ¿Capish? Ah, sí, tengo una duda. Ujú. Estoy de acuerdo y yo no creo que se haga. No la puedes perder tú porque tú no eres humano, punto. No, no, yo te voy a decir con Al versículos por menos, qué no la pierdes. o sea, Ok. nada más que te hago la pregunta. O sea, puede ser que alguien en realidad haya fingido, déjame poner un ejemplo, una persona puede fingir con alguien que está aceptando a Cristo y no lo está aceptando. No, eso es común. O sea, pero sí, eso sí Pero es fíjate, experiencia. mira, vamos a ver tu caso para no hablar de nadie más. Tú recibiste a Cristo antes, conmigo lo recibiste, pero no lo entendiste hasta después. Eso es un Pedro. O sea, solamente con declararlo lo Porque, recibes. porque lo dijiste creyendo en él, Esa es que mi no, pregunta. porque creíste. Por Dios, recuérdate de aquel tiempo, estábamos en la casa, y ¿para qué te No, cuento? no, 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 lo que voy es, lo Lo declaras, creíste, pero creyéndolo en lo tu cre- corazón. tú lo Ujú. creíste, pues es que lo creíste. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Dónde acabaste? ¿Dónde acabaste? Sí, sí, sí. Eso es Justamente. Pedro hundiéndose en el mar y Dios lo regresa a la barca. Eso es un Pedro. Un Pedro es el que cree en Cristo, oyó a Cristo y se hundió en el mundo. Y de repente Jesús lo levanta y lo regresa a la barca. ¿A dónde te regresó Dios? ¿No me mandaste un mensaje diciéndome hoy recibí a Cristo? Sí, 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 Entonces, claro. ¿quién te regresó a la barca? Sí, No te Cristo. acabo de, no te acabo de decir que Jesús nos los prometió y dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué no te pasó? Eso te pasó a ti. Sí, sí, Lo recibiste, creíste en él, pero te seguiste por tu cuenta, hijo. Hiciste lo que se te dio la gana. Y Dios te sacó y te metió a la barca.
Y ahí dijiste, mangos, si eres tú, si me hablaste, si esto, si el otro, si aquí, si allá. Eso, así es Jesús. Jesús ya resucitado, lo vieron, hablaron con él y no le reconocían. Hasta se tardaron un tiempo para reconocerlo. Ok. Y eso, físicamente hablando, tiene una explicación. Entre los estudios maniáticos que hicieron del conductismo y de la mente humana, entre todos esos estudios, te voy a recordar que hay un estudio donde nos dice que nosotros percibimos el 100% de las cosas, pero solo asimilamos el 1%. Entonces, la mente tiene un mecanismo de defensa, que cuando algo le es impactante, demasiado fuerte para su manera de pensar, se bloquea esa situación. Y Ujú. eso pasa en el Evangelio. Si tú no hablas la palabra de Dios, se van a acordar de todas las tonterías que dijiste, menos del versículo que citaste. Tú te pones ahí a hablar como perico de lo que hace el presidente, de lo que hace el futbolista, y todo eso para exponer el Evangelio. ¿Sabes qué va a acabar pasando? Que yo voy a salir y le voy a preguntar, oye, ¿de qué estaba hablando la prédica? ¿Qué versículo citó? Y nadie se va a acordar. Porque no hablaste la palabra de Dios, hablaste del mundo. Entonces, para predicar la palabra de Dios no necesitas hablar del mundo, necesitas hablar de Jesús. ¿Quieres explicar el Evangelio? Tienes que hablar de Jesús. Nosotros a través de Cristo, yo a través de Cristo te estoy explicando el Evangelio. ¿Me captas? Sí, sí, Pero sí, si sí. no, pero si no es a través de la vida de Jesucristo, no se puede explicar el Evangelio, no hay explicación. El Evangelio es un libro cerrado, velado y que no entiendes. Por eso las personas que estudian la Torá, todos los judíos y eso, no pueden entender la palabra de Dios porque no la están, porque solo es a través de Jesucristo que puedes entender el Evangelio. Por eso dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. ¿Quién es el que labra la tierra? ¿No es acaso el que escribe la palabra? Sí, sí. Mi padre me sembró, yo soy la vid verdadera, él es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. O sea, sin mí, bye bye, bye bye. Entonces hay cursos de mil y un cursos para predicar la palabra de Dios. Pero la única cosa que debes de hacer para predicar la palabra de Dios es hablar de Jesucristo. Entonces yo puedo ir a los salmos y si estoy viendo la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, a través de de la figura de Jesucristo, puedo entender los salmos. Porque los salmos hablan de Jesús. Porque las profecías hablan de Jesucristo. Entonces, ¿cómo vas a entender a Isaías si no tomas la figura de Jesucristo por verdadera? Él es el sujeto. ¿Quién es el predicado? El libro que tú quieras, ¿no? Entonces quiero leer a Isaías. Él es el predicado. Pero si no crees en el sujeto, pues ¿cómo caramba vas a entender a Isaías? Clarísimo, clarísimo lo que acabas de decir. ¿No? Clarísimo. Entonces, no creer en Jesucristo ya es apartarte de toda la palabra de Dios. Y el ejercicio comenzamos con que si no crees lo que está diciendo aquí en Juan 15, pues ya valiste gorro, man. Si tú no crees que Jesús es la vid verdadera y que tú como pámpano, si no estás en él, no vas a llevar fruto, pues, ¿sabes qué? Tú estás practicando una secta.
tú estás ejerciendo un sectismo, o estás en el misticismo, o estás en el ascetismo, etcétera, etcétera, pero no estás en una coinonía con Jesucristo. Entonces no estás en una relación de Cristo con Cristo. Sí. Entonces, discipular, hacer discípulos, es afirmar la fe de los hermanos y enseñarles cómo es la relación con Jesús, ¿no? Y ya viendo todo esto, entendemos el versículo 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Entonces, si no estás en Cristo, ¿cómo vas a amar a tus hermanos? Es mentira que puedas amar a tus hermanos en la fe si estás alejado de Dios. Eso es mentira, porque a los hermanos en la fe no se les ama con el amor del hombre, se les ama con el amor de Jesús. Entonces, para que nosotros amemos a nuestra familia en Cristo, es porque el amor de Cristo brota en nosotros, porque no hay nada que el hombre pueda hacer por ti para que le ames. La única manera en que tú puedas amar al hombre es porque Jesús te pone el amor de él en ti para amar a los demás. Entonces, cuando ves a una persona con un carácter desalineado, un carácter desalineado no es una persona que echa relajo o hace o esto o lo otro. Una persona con un carácter desalineado es aquel que adentro, muy adentro de su corazón, hay contienda, ¿no? Entonces, cuando no está reflejando el amor, pues no lleva una buena relación con Dios. Y de esa manera, cuando estás en el ministerio, puedes disipular y ayudar a los servidores, ¿de acuerdo? Mira, teníamos un servidor, un hermanito que manejaba las transmisiones en media. Y él era chavo, estaba chavo, tenía unos 20 años, 18 años, no sé. Pero yo cada vez que lo veía en la transmisión estaba así, todo estresado. Hasta parecía que le iba a dar un infarto. Yo le decía, por favor, ya vete. Tengo ganas de banquearte nada más para que no te dé un infarto, le decía. Y, y le trataba de explicar, le digo, es que estás haciendo las cosas en tus fuerzas. O sea, tú quieres agradar a Dios y la única manera de agradar a Dios es siéndole obediente. No hacer lo que Él te dice que hagas, sino hacer que Él te haga hacer las cosas. O sea, ser ese pámpano que da el fruto que Él quiere. Entonces, un ejemplo muy burdo es, el pámpano debe de dar fruto, ¿no? Entonces tú te pones a hacer las obras de Dios, pero no estás en Cristo. Vas a hacer, aquí lo dice la palabra, Dios te va a quitar. Y no te quitó no, te quitó porque tú estás queriendo hacer la obra Sí. del del autor de la obra. Entonces, hay un autor en la obra y usa nuestras vidas para hacer su obra, ¿de acuerdo? Entonces, como él es bueno y nos comparte cuáles son sus intenciones, pues tú vas y quieres ponerte a hacer una casa, hijo, pero Dios no te mandó a hacer la casa. Ya hay muchos casos, el caso más fuerte de todos esos es el de Samuel con Saúl. Saúl es el primer rey de Israel. Y a Saúl se le dijo que tenía que hacer una batalla contra el enemigo. Pero antes de esa batalla había tenido Saúl otras batallas, pero esperó a Samuel, hicieron el holocausto, etcétera, varias cosas que Dios pidió antes, y luego se fueron a la batalla. En ese caso, Saúl vio que no llegaba Samuel, el ejército enemigo, los filisteos iban hacia él. El ejército de Israel huía, todo el mundo estaba huyendo porque vieron a los otros, y Samuel no llegaba para hacer el holocausto. ¿Y qué crees que hizo Saúl? Pues yo hago el holocausto. Y agarra, y pum, 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 la pegada, hace todo. Pero lo hizo él, no Dios.
Dios no bendijo la batalla. Luego llega Samuel y le dice, oye, ¿qué hiciste, burro? Eres un burro, ¿qué hiciste? Pues el holocausto. ¿Qué no haces todo el holocausto? No lo hago yo, maestro, lo hace Dios a través de mí. Y si tú te hubieras esperado, hoy Dios hubiera ratificado tu reino. Pero hoy te digo que no serás más rey por Israel y que Dios va a poner un rey a su elección. Y fue cuando fueron a buscar a David, después de ese acontecimiento, y lo ungieron por rey de Israel. Entonces, gracias, Padre, por este tiempo, por este día, por esta bendición. Gracias por todos los que se conectaron en la transmisión y que han seguido estos estudios y por la persona que se conectó con nosotros. Gracias, gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, te pedimos por nuestros familiares, te pedimos por todas las personas que nos escucharon, que puedan conocer más de ti, que puedan llegar a tu propósito y a la salvación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quieres decir algo? Sí, te agradezco, Padre, estas sesiones con Salim, en el cual tu palabra llega a mí, utilizas a mi mano como instrumento para instruirme, para ayudarme. Son una bendición. Te pido, Padre, que si es tu voluntad, bendigas la vida de Salim, de su familia, la mía, de mi familia, y que estemos presentes con tus bendiciones siempre que así lo desees. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.